Hola, ¿cómo están? Ya es temporada de vacaciones, así que hoy haremos un folder viajero. Estos son los materiales. Necesitamos 3 piezas de cartulina de las siguientes medidas. Tomamos la primera y trazamos una línea para doblar a 4 pulgadas. Tomamos la segunda y marcamos a media y 6 pulgadas. Tomamos la tercera y marcamos a media pulgada. Si tú no tienes la tabla de marcado fácil, puedes medir, marcar arriba y abajo y unir con un objeto de punta redondeada. Doblamos. Aplicamos pegamento en la pestaña de la primera pieza. Colocamos encima la pestaña de la segunda pieza, cuidando de no pegar sobre el borde para que se pueda doblar. Ponemos adhesivo en la pestaña de la tercera pieza y de igual manera la pestaña de la segunda pieza va encima. La base está lista. También pueden hacerlo de cartón para mayor firmeza. Ahora necesitamos 2 piezas de estas medidas. Del lado de 4 3/4 vamos a marcar a 4 1/4 en las 2 piezas. Doblamos. Cortamos las esquinas de la pestaña en diagonal. Yo redondeé las esquinas, pero se pueden quedar así. Pegamos en la sección derecha, una arriba y otra abajo, alineando los bordes. También necesitamos 2 piezas en estas medidas. Tomamos la más larga y de manera horizontal marcamos cada media pulgada hasta contar 3 en los 2 extremos. La siguiente pieza en vertical marcamos a media pulgada. Regresamos a la pieza más larga y comenzamos a doblar en forma de acordeón. La primera hacia atrás, la segunda hacia adelante y la tercera hacia atrás. Nos quedará algo así. Doblamos la pestaña de la otra pieza, colocamos adhesivo y pegamos sobre el borde izquierdo. Esta será la solapa que cierra el bolsillo. Para la otra pieza vamos a necesitar una tira de 1 pulgada o la pueden dejar a 2 centímetros de ancho y de largo unos milímetros más corta. Doblamos por la mitad, ponemos adhesivo, pegamos cuidando de no hacerlo sobre los dobleces y así tiene que quedar. Reservamos, la pegaremos más adelante. Haremos otro bolsillo, por lo que necesitamos esta pieza. Tengo también otras 2 tiras para unir esa pieza a la base, igual que con el bolsillo anterior. Y antes de armar el bolsillo verificamos que entre. Si choca como aquí, simplemente cortamos un poquito el largo. Se me ocurrió cortar un medio círculo, pero no es necesario. Corto en diagonal las esquinas de las tiras y empezamos a pegar para formar el bolsillo. Ponemos adhesivo en las pestañas y pegamos a la base. Para hacer el bolsillo central necesitamos la siguiente pieza con tiras de cartulina dobladas por la mitad. Realizamos el mismo procedimiento que con el bolsillo anterior y pegamos cuidando de no hacerlo sobre los dobleces. Este bolsillo es para colocar una libretita. Solo corté hojas para impresora y una pieza de cartulina del mismo tamaño para la parte de atrás y sujeté con grapas. Regresando al bolsillo izquierdo, colocaremos broches mariposa para el cierre. Yo tengo estos chiquitos, pero pueden ser grandes. Hacemos una perforación en la solapa y otra en el bolsillo. El borrador lo uso como apoyo. Al colocar el broche no lo hagan con mucha presión. Dejen un espacio entre el botoncito y la cartulina porque vamos a enredar el cordón, como lo hicimos en el video de los cierres elásticos. Pegamos un pedacito de cartulina en la parte de atrás para fijar el broche y evitar que se mueva. Ahora sí pegamos a la base, recuerden de no pegar sobre el doblez. Lo mismo hacemos en la solapa. Si usan velcro, es más rápido.
Coloco un cordón delgado y sujeto con un nudo. Lo paso por el broche de abajo, regreso y corto el excedente. No olvides pegar cartulina o papel decorado en el reverso de la solapa. También colocaré broches para cerrar la sección derecha. Sujeto el broche con cartulina y encima coloco papel decorado. Se me ocurrió agregarle un bolsillo de plástico y sujetarlo con washi tape. Pueden usar acetato o los que se usan para gafetes. Agrego una portada a mi libreta. Aquí le hice una línea de doblez a media pulgada donde coloqué el pegamento para tapar las grapas. El cierre del folder también será con broches mariposa. Como ya no los pude poner directo en el folder, busqué unas tarjetitas para engancharlos. Pueden usar listón elástico si lo prefieren. Aquí está terminado. También pegué papel decorado en los lomos para hacerlo más resistente. Decoración plana para aplicar un par de capas de pegamento para decoupage y protegerlo. Le puse dos esquineros, simplemente de un rectángulo corté de esquina a esquina y pegué en dos lados tiras dobladas por la mitad para formar bolsillos y colocar postales. En el bolsillo izquierdo pueden colocar boletos o recibos. La libreta la dejé simple. El papel decorado de las solapas solo está pegado por tres lados para poner tarjetas o cupones. En el bolsillo plástico podemos poner alguna identificación. El papel decorado es otro bolsillo porque solo pegué por tres lados. En el bolsillo más grande podemos colocar mapas o bien lo podemos poner en el bolsillo de la libreta. También podemos guardar el pasaporte. Espero que el video de hoy te haya gustado y servido de inspiración. Si fue así, me apoyarías mucho regalándome un me gusta y compartiéndolo. Recuerda suscribirte si no lo has hecho para que no te pierdas los siguientes videos. Muchísimas gracias por haberme visitado el día de hoy. Hasta la próxima.